Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Otro Lunes de M. Yo, de nuevo aquí contigo, soy Sira Rodríguez, tu coach vocacional, profesional y de propósito. Y hoy quiero hablarte de algo que para mí ha sido o fue un antes y un después en mi vida, en mi carrera profesional, en mi proceso terapéutico, en mis proceso de autoconocimiento. De verdad te lo digo porque fue como un aha moment que lo llaman muchas veces en coaching. Te quiero hablar hoy de una herramienta que no solo me ha ayudado a comprenderme, que lo ha hecho, sino que también ha transformado la manera en la que me relaciono conmigo misma y también en la manera en la que acompaño a otras personas, a otras mujeres en sus procesos de cambio profesional y personal. ¡Tatachán! Redoble de tambores, porque te quiero hablar del eneagrama. Y yo sé que es probable que hayas oído hablar de esto eneagrama porque en los últimos años se ha puesto muy de moda y hay muchas personas que hablan en redes, en vídeos de YouTube sobre esta herramienta. Pero también sé que la manera en la que se habla habitualmente del eneagrama puede sonar a otra herramienta de clasificación, otra cosa que me tengo que clasificar, a ver dónde soy y que muchas veces genera mucha curiosidad. A ver, ¿en qué eneatipo estoy? Así que, si te suena este concepto, quédate, porque hoy te voy a contar sobre esta herramienta, pero desde otro lugar. Desde un lugar que para mí es un poquito más profundo o mucho más profundo y que para mí es donde realmente cobra sentido, es importante y utilidad. Tiene utilidad esta herramienta. Y si te suena... ¿Qué me estás hablando? ¿Eneacualo? Vale, también te pido que te quedes porque te lo voy a explicar desde la base para que lo entiendas y porque yo lo sé, porque también va a despertar tu curiosidad y seguro, pongo la mano en el fuego, que vas a querer saber más, ¿vale? Bienvenida a Otro Lunes de M, el podcast que te acompaña a hacer un cambio en tu vida profesional. ¿Cansada de la rutina que parece no llevarte a ningún lado? Cada lunes, cada mañana sientes que es un fastidio levantarte de la cama y enfrentar un nuevo día. Entonces, este podcast es para ti. Soy Sira Rodríguez, coach vocacional y Sherpa de propósito, tu guía en este viaje hacia la autorrealización profesional. En este podcast vamos a sumergirnos juntas en cómo romper con la monotonía de tu día a día y encontrar ese propósito que da sentido a tu vida. Aquí encontrarás inspiración, motivación y recursos prácticos para iniciar ese cambio laboral que tanto necesitas y empezar a vivir una vida de sentido y alegría. ¿Preparada? ¿Preparada para convertir un lunes de M en un lunes maravilloso? Prepárate para desbloquear todo tu potencial, desafiar tus límites y descubrir el verdadero significado de la vida. ¿Lista para empezar este viaje de transformación? Entonces ven y acompáñame en otro lunes de M. Juntas exploraremos el camino hacia una vida más plena y con sentido. Hemos hablado en este podcast en bastantes ocasiones del ego, de esos bloqueos invisibles que aparecen justo cuando estás ahí a puntito de avanzar, ¿no? Como algo pasa, ¡pam!, que te desvía. También venimos hablando de lo que te sabotea pues desde dentro, de ese patrón que repites una y otra vez en bucle, aunque a veces no entiendas, aunque a veces no sepas por qué ni de qué manera lo estás haciendo. Pero hoy me gustaría contarte cómo el eneagrama pone nombre a todo esto que te está pasando, le da sentido y le encuentra una raíz a todo esto. Y no es desde lo que se ve desde fuera, desde lo que los demás pueden observar como comportamientos, que también, sino que lo hace desde otro lugar, ¿no? Un lugar un poquito más profundo, desde esa herida que viviste cuando tú eras pequeñita y que sin darte cuenta ha condicionado o ha ido condicionando toda la estructura de tu personalidad. Esa herida que moldeó tus creencias, lo que te dices, cómo te lo dices también, tus estrategias para sentirte segura, para sentirte querida, para sentirte vista, para sentirte amada. Y también condiciona pues esos miedos más profundos, tus inseguridades, bueno, un poco todo lo que hay detrás de lo que haces y de cómo lo haces. Durante muchos años la ciencia y sobre todo la psicología y la pedagogía han tenido una necesidad muy grande y también tiene como mucho sentido, ¿no? Ha tenido una necesidad y un interés por estudiar la personalidad. Interés y necesidad de comprender cómo funciona
pues la mente humana, la forma de funcionar interna que tenemos cada cual de nosotros, que tenemos las personas en general, pero también cada una de nosotras. Y en esta búsqueda han surgido muchísimos modelos de personalidad, de comportamientos, que son algunos de ellos muy interesantes y muy útiles. Quiero ponerte algunos ejemplos, ¿no? El DISC, el MBTI, que igual te suenan, pero también hay muchos modelos de temperamentos que abordan estos temperamentos de una forma más clásica. Yo creo que alguno de ellos seguro pues o que te lo han aplicado en el trabajo o que habláis de ello en el trabajo. Pero generalmente todos estos modelos nos ayudan a observar comportamientos, es decir, cómo estás actuando, cómo respondes ante algo que sucede en el exterior, cómo te comunicas. Fíjate que son todo patrones que se ven desde fuera y por eso lo llamamos comportamientos. Y eso es muy enriquecedor, está muy bien, es muy interesante, te da muchísima información y puede ayudarte en esa relación contigo misma, pero sobre todo con los demás. Pero para mí, muchas veces, para mi gusto sobre todo, muchas veces, todos estos modelos se quedan en la superficie, se quedan en lo que se ve, en tus comportamientos, en aquella cosa que yo puedo observar, que sería lo fácil de abordar desde fuera, ¿sí? Y podríamos pensar que incluso lo único que podemos abordar, ¿no? Desde la ciencia, pero para mí no responden a la gran pregunta de ¿por qué eres así? O mejor dicho, ¿para qué eres así? ¿Qué es lo que te está doliendo? ¿Qué estás evitando? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Para qué actúas como actúas? Y para mí, aquí es donde llega y cobra importancia el eneagrama. El eneagrama, para mí, no es un modelo más. Para mí es una herramienta súper profunda, súper humana y te diría que incluso espiritualmente muy plena. O sea, para mí es espiritual y además considero que espiritualmente es muy completa y muy plena. A mí me permite llegar a contactar con algo más allá de lo que yo soy. Te diría que es incluso una brújula para mirar dentro de ti sin máscaras. Además de ser una vía de autoconocimiento potentísima. Ya te lo cuento, aunque esto lo vamos a abordar igual en próximos capítulos o en próximas acciones que vayamos haciendo desde Marama, ¿vale? Pero sí que quiero decirte que es una forma de entender que tu ego no es solo tu enemigo. Esto no lo decía Claudio, pero me gusta entenderlo como un todo, sino que no es tu enemigo, a pesar de que te bloquee en muchas ocasiones, sino que es una estructura de protección que creaste desde que eras pequeñita y sobre todo en los primeros años de vida para no volver a sentir ese dolor original. No sé si hablar de dolor sería lo correcto porque tiene como un sesgo caracteriológico, pero sí que es como dejar de sentir ese desamor. Si lo llamara como Claudio Naranjo lo hacía, es dejar de sentir o no volver a sentir ese desamor. Para mí lo mejor de todo es que esta herramienta no se queda solo en teoría, ni se estudia en los libros o en los vídeos y se hace de forma cognitiva, sino que se tiene que vivir. Se comprende desde la encarnación, la puedes comprender desde la encarnación. Es una herramienta que vas a tener que sentir, que experimentar, que vivir, que comprender en profundidad. Y si algo me parece importante es que sepas, precisamente por eso, de dónde viene esta herramienta, porque te va a dar mucha contextualización y mucho sentido, ¿sí? Si sabes qué intención tenía, quién la trajo, qué mirada tenía esa persona cuando lo hizo, para mí todo esto forma parte de ese valor y te permite comprenderla con profundidad, ¿vale? Mira, el símbolo del eneagrama tiene raíces súper antiguas. Hay rastros de esta figura geométrica en tradiciones sufíes, babilónicas. Yo creo que incluso en algunos manuscritos místicos ya aparece esta figura geométrica, ¿sí? Porque tiene una representación muy curiosa. Pero no fue hasta principios del siglo XX que el eneagrama empezó a tomar forma como mapa del desarrollo humano, ¿sí? Fue a principios del siglo XX en el que este eneagrama, como figura geométrica sagrada, se aplica al desarrollo humano y a la personalidad. El primero en traerlo al mundo fue George Gurdjieff. Él fue un místico, filósofo y para mí también un buscador que no solo enseñaba, sino que vivía sus enseñanzas. Gurdjieff no hablaba del eneagrama como tipos de personalidad, quiero decírtelo, pero sí que lo veía como un símbolo sagrado, una representación del movimiento de la vida, del universo, del alma.
Para él, el eneagrama era una llave, un mapa de transformación interna. Y eso hace que más adelante, en los años 60, Óscar Ichazo, que fue un filósofo boliviano con una mente muy brillante y una mirada con mucha perspectiva y muy amplia, conectó, al menos para mí, te hablo desde mi punto de vista, o sea, cómo es para mí este personaje histórico tan importante en el desarrollo del eneagrama. Óscar Ichazo lo que hace es conectar este símbolo con la estructura del ego y del carácter. Él identificó lo que llamaba egotipos, que son, pues eso, formas de defensa psíquica ante un desamor, un dolor original y los vínculos con 9 pasiones humanas, 9 heridas o 9 maneras de desconectarte de lo esencial. Y para mí, posteriormente a Óscar Ichazo, llega Claudio Naranjo, que fue un psiquiatra, un terapeuta. Fue psiquiatra, fue terapeuta, pero también fue musicólogo. Bueno, es como muy polifacético, una persona con mucho interés en la espiritualidad, un místico. Para mí fue una de las mentes más lúcidas y a la vez más sensibles del siglo XX. Y quiero decirte que fue un maestro en esto del eneagrama. Yo me formé con él. Claudio fue quien tomó, Claudio Naranjo, ¿no? El doctor Naranjo, fue quien tomó todo ese conocimiento y lo transformó en un proceso terapéutico muy profundo. Le dio cuerpo, le dio alma y para mí lo puso al servicio del crecimiento humano a nivel mundial. Claudio Naranjo llevó a cabo formaciones a nivel mundial que también le servían como investigaciones, como recogida de datos, como recopilación de datos. Hizo muchísimas formaciones en todo el mundo enseñando y recogiendo datos sobre esta gran herramienta y sus aplicaciones terapéuticas y en la comunidad educativa. Él no hablaba de tipos de personalidad para definirte, sino que hablaba de máscaras, de mecanismos, de patrones que te alejan de tu verdad, de tu esencia, de tu yo interno. Y desde ahí, desde ese lugar tan humano y tan compasivo, también para mí muy, muy, muy honesto, me enseñó a mirar con amor, pero también a mirar sin anestesia, a mirarte con verdad. Claudio Naranjo se ubicaba en un eneatipo 5 con esa precisión, con esa crudeza, con esa realidad. Entonces, desde ahí hizo un trabajo muy humano de mirada honesta a una misma. Al menos así es como yo recibo todas sus enseñanzas. Para un momento, ¿lo que te cuento te resuena? ¿Te está interesando? Otro lunes más sintiendo que la vida te pasa por delante sin dejarte huella. ¿Esto te suena familiar? Soy Sira, tu anfitriona y guía en este podcast Otro lunes de M. ¿Quieres convertir ese lunes de M en un lunes maravilloso? Esto va para ti. Para ti que buscas un cambio, que anhelas descubrir tu verdadero propósito y vivir con pasión y con alegría. Si eso es lo que estás necesitando, si eso es lo que quieres, te dejo el link para que reserves una llamada conmigo. Vamos a charlar tú y yo, de forma que puedas explorar y diseñar el camino hacia esa vida que deseas. Y sobre todo, que te mereces. Ya lo dijo Mark Twain, los 2 días más importantes en tu vida es el día en el que naces, el primero, y el segundo, el día en el que descubres para qué. En Marama Coaching no solo te acompaño a que descubras ese para qué, sino que te guío paso a paso hacia esa transformación que tanto deseas. Trabajando juntas descubrirás cómo alcanzar una vida personal y laboral plena y satisfactoria. Te ayudaré a desbloquear ese potencial que llevas dentro, con estrategias personalizadas que se ajustan a tu ritmo y a tus necesidades concretas. Y lo mejor de todo, lo haremos con humor y con amor, porque la seriedad no quita lo divertido en el viaje profundo del autoconocimiento. Así que, ¿qué dices? ¿Te atreves a dar ese primer paso? Reserva un hueco en mi agenda y hablamos. Un abrazo. Y a diferencia de este abordaje tan profundo, místico, espiritual que hicieron estos predecesores, para mí hay muchas personas que lo enseñan hoy desde el comportamiento, desde la etiqueta, desde lo que se ve, pero me gustaría comunicarte esta herramienta o lo poco o mucho que yo sé de esta herramienta desde
ahí donde nace, desde esa herida de desamor, desde esa construcción primera, desde ese rincón tan íntimo, personal, tuyo, mío, que necesita poner luz. Yo muchas veces oigo hablar del eneagrama como si fuera una lista de 9 tipos de personas o de 9 tipos de comportamientos, y para mí no es así. No se trata, para mí esta herramienta no se trata de que te etiquetes ni de que te encasilles. Se trata de que descubras la estructura que has construido para no sentir precisamente ese desamor producido por la vida mundana, por la vida cuando llegamos a este mundo. Y eso, déjame que te diga que no se entiende solo leyendo. No basta con que alguien te diga desde fuera, eres una E2 o un eneatipo 7 o una E4. No se trata de eso. Porque, dicho esto, sin proceso, lo que está haciendo es encerrarte más que liberarte, apelar a una curiosidad más que a un proceso terapéutico que te sirva profundamente. El eneagrama, cuando lo vives con conciencia, te muestra cómo te estás bloqueando, cómo te alejas cómo te proteges, cómo sobrevives, cómo te alejas de lo que deseas, de lo que quieres, de lo que necesita tu alma. ¿Cómo te proteges de la felicidad, de la plenitud o incluso de ti misma? Y yo sé que todas estas palabras que yo estoy utilizando tienen un sesgo de mi eneatipo, pero no sabría explicártelo desde otro lugar. Y me gustaría que pudieras comprender que en la forma en la que hablamos también hay ese sesgo eneatípico o eneagramático, ¿sí? Y para mí también es importante ver esta herramienta, a pesar de que Claudio no sé si lo proponía desde ahí. Sí, ya creo que en los últimos años hacía un trabajo mucho desde ahí, ¿no? Desde las virtudes. También te ofrece la posibilidad de cómo puedes empezar a aflojar todo ese eneatipo, todo ese automatismo, todo ese ego, cómo puedes irlo aflojando para irte liberando, irte conectando un poquito más con tu esencia. Y para mí, esto es lo más importante. El eneagrama no está hecho para que te identifiques más, para que te sientas más encerrado en esa manera de comportarte o en esa manera de sentirte, o para que sigas anclado en eso que te bloquea, sino que está hecho para que te liberes, para que el eneagrama te permite verte, a observar con claridad dónde te encallas una y otra vez, qué patrón te domina, pero sobre todo te ayuda a que no te identifiques con eso, o no solo con eso, porque ese carácter que vas a acabar conociendo si te sigues formando, que parece que eres tú y que es con lo que te identificas y que es con lo que nos da seguridad, sobre todo en la adolescencia y en la juventud, no eres tú. Esto solo es una parte de ti. Es una estrategia, es una herramienta que te permitió sobrevivir, es algo que utilizas, pero tú puedes observarlo, puedes decidir cuándo dejarlo salir, cuándo dejar que te proteja, cuándo dejar que algo, ¿no? Utilizarlo para un beneficio tuyo y de los demás, sino que también cuándo decirte gracias. Pero ahora, en este momento, en esta situación, no te necesito, prefiero tirar de otras cosas, prefiero bajarle el volumen. A mí me gusta mucho hablar de bajarle el volumen a tu ego, porque esto de trascenderlo a mí me parece como súper aguzarán, no sé cómo decirlo en castellano, como súper pretencioso quizás, ¿sí? Pero sí puedes darte cuenta, bajarle el volumen y actuar más allá de lo que sería tu ego y con lo que te identificas. Y así, pues quedarte contigo, con lo que eres sin defensa, con tu esencia, quizás también con un lugar más verdadero y honesto tuyo. Esto, ser consciente de tu ego, verlo sin juicio, te está acercando a tu esencia, como te decía. Y para mí la esencia es ese lugar, pues igual más íntimo, más sutil, más profundo, donde habitas tú. Así que el próximo 28 de junio en Barcelona, mañana sábado, que igual es un poco precipitado, pero como llevamos hablando de ello mucho tiempo, sí que quería decirte que mañana sábado, 28 de junio, vamos a tener un taller presencial que se llama Libérate de tus bloqueos y autosabotajes. Y en este taller, el eneagrama va a ser una de las herramientas clave, pero no va a ser una herramienta clave solo como teoría, sino como experiencia.
te voy a invitar a que exploremos juntas qué parte de ti se está protegiendo, qué tipo de desamor estás evitando sin darte cuenta, qué patrón te aleja de eso que necesitas, que quieres, que esencialmente necesita tu alma, ¿no? Sino, bueno, cómo explorar, ir dándole respuestas a esas preguntas que están un poquito asociadas con la construcción de ese ego. Déjame que te diga que no es un taller más, sino que es una oportunidad única para mirar de verdad dentro de ti cómo funcionas, de comprenderte desde el cuerpo, desde la emoción, desde la palabra y de comprender sobre todo qué es lo que te está frenando o qué es lo que te está bloqueando y empezar poquito a poco a deshacerlo, con amor, con presencia, con guía. Y solo quiero decirte que quedan súper poquitas plazas y me gustaría que no te quedaras fuera, porque muy pocas veces se enseña el eneagrama desde esa mirada, con esa profundidad, con ese respeto a tu historia y a tu herida. Así que si algo dentro de ti te resuena todo esto que te estoy diciendo, si sientes que ha llegado el momento de ir un poquito más allá en tus bloqueos, en tus sabotajes y autosabotajes, vente, porque va a ser un día maravilloso. Nos encontramos allí y lo vivimos juntas, ¿te parece? Nada más por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte a ti, porque eso hace que este mundo sea un lugar más bello y lleno de conciencia. Y también gracias por dejarte tocar por esta mirada mía, que igual es muy personal, que igual es muy particular. Nos vemos el 28 de junio en el taller. Tienes el link en la descripción del episodio o aquí la semana que viene. Te mando un abrazo gigante y hasta pronto. Chao.